días, El Salvador. Un placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el diputado no partidario, Leonardo Bonilla. Con él estaremos comentando sobre los últimos temas de coyuntura, de actualidad en nuestro país. Hablaremos, por supuesto, de la aprobación del presupuesto general de la Nación, elección del fiscal general de la República, acusaciones en los últimos días de la administración de Douglas Meléndez que presentó a los juzgados de la jurisdicción de El Salvador, de San Salvador particularmente, y es que el caso del Chaparral ya ha sido presentado en una sede judicial. Hablaremos también de la acusación que presentó la Fiscalía con relación al reporte de operaciones sospechosas, el ROS, entre otros tópicos. Permítame un ratito. Primero, quiero saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez, como es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al diputado no partidario, Leonardo Bonilla. Leonardo, un placer, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Feliz año nuevo. Bueno, feliz año nuevo también al pueblo salvadoreño y a ti, a los que hacen posible también. Gracias. Leonardo, hablemos de lo que ha sucedido en nuestro país y por supuesto vamos a hacer más adelante un pequeño análisis del panorama electoral que se avecina ya para el 3 de febrero, las presidenciales, y que muchos vaticinan que va a haber una segunda vuelta. Más adelante vamos a abordar ese tema. ¿Qué sucedió en la Asamblea Legislativa? El último día de plenaria hábil, podríamos decir, se aprueba el presupuesto general de la Nación, ejercicio fiscal 2019. Me voy a detener en eso. ¿Por qué? Porque este anteproyecto había sido altamente cuestionado, que estaba desfinanciado, que no tenía vertientes puntuales de financiamiento, que a largo plazo no era sostenible porque no se había tenido un crecimiento en los años anteriores, por lo tanto este crecimiento el cual se estaba planteando iba a necesitar también de empréstitos y adicionalmente habían contrapartidas que estaban un poco oscuras. Ejemplo, la CEL con relación al último pago del tema del Chaparral y que no se había transparentado, así como una partida secreta hasta este momento de Casa Presidencial. ¿Cuál es tu análisis? Porque tú has sido una persona siempre muy consecuente con tus actos en señalar y muchas veces no acompañar con tu voto, no porque no estés a favor de ciertos elementos, sino que también cuidas el proceso, la forma, cómo se llega a un feliz término. ¿Qué pasó en el presupuesto general de la Nación? Bueno, de alguna manera hay que reconocer que fue bueno el hecho de que se haya aprobado, por lo menos antes de iniciar el año. Pues lo cuestionable es la forma en la que se aprobó y cuáles fueron aquellos acuerdos que llevaron a ese consenso que permitiera la aprobación de un presupuesto cuestionado. Hay una serie de elementos que fueron cuestionados en este presupuesto, el tema también de las contrataciones, el tema de remuneraciones salariales que había engrosado este presupuesto, de financiado, de alguna manera logré entender que tal vez no estaba. El tema de los empréstitos era complicado, no tanto porque había que incurrir en más préstamos, sino que se volvían más caros los intereses para el país al haber bajado nuestra calificación por una serie de razones políticas que anteriormente se habían ido dando. Creo que se necesitaba hacer una revisión más exhaustiva del presupuesto y tendría que haber habido una oposición real, técnica y con fundamento de por qué el presupuesto debería haber sido reformado antes de ser aprobado de esta manera. Sin embargo, el presupuesto fue aprobado tal cual, con una negociación entre partidos políticos que logró ese consenso. Y yo lo que señalaba en el Pleno, pues lo que pude advertir, yo no fui parte de ninguna negociación en cuanto a elección de fiscal y presupuesto, pero yo lo que puedo advertir es que ahí existió una negociación de cambio de votos por fiscal a cambio de presupuesto. Ya hemos visto cómo la elección del fiscal fue un consenso que no advirtió en ningún momento una posible vinculación del ahora fiscal con el Partido Arena y que hasta el FMLN votó en bloque para elegir a este nuevo fiscal. Eso lo que me dice a mí es que al FMLN no le importaba quién ponía al fiscal siempre y cuando le aprobaran el presupuesto.
Esas son las cuestiones que pues yo he señalado, no son cuestiones que me consten, sino es una lectura que simplemente puede hacer cualquier ciudadano al ver cómo se aprueba este presupuesto de esta manera y se elige a un fiscal que ahora pues está siendo cuestionado. ¿Qué sucedió en la Asamblea Legislativa? Porque de pronto veíamos nosotros el tema de señalamientos para Douglas Meléndez con relación al FMLN, que no iba a votar. Posteriormente Gana dijo, sí, yo voy a acompañar con mis votos, pero necesitamos que el presupuesto general de la nación esté aprobado. Es decir, muchas veces Gana se quiere desvincular del FMLN, pero no puede, porque los hechos, las estadísticas, las oportunidades en las cuales lo ha acompañado votando como un bloque, obviamente dejan entredicho. Es más que establecido que siempre ha estado casi cogobernando con el FMLN. ¿Qué es lo que llevó de pronto a establecerse? Porque Arena tuvo los votos, de pronto, mire, ponga a quien usted quiera, nosotros lo vamos a acompañar, y de pronto desistieron de Douglas Meléndez. Bueno, yo sí he hecho otra lectura también, y es que al exfiscal Douglas Meléndez le vieron la cara, jugaron con él los partidos políticos, y eso yo creo que él bien lo sabe. Algunos decían, vamos a votar por él, el fiscal Douglas Meléndez es nuestra primera apuesta, pero sabían que definitivamente eso no era así. Y los partidos políticos lo tenían todos en sus listas y todos decían que era el principal. Esto quizás como una forma de dilatar la posibilidad de que presentara algún tipo de caso. Algún tipo de casos o investigaciones en contra de algunos funcionarios. Podría haber sido ese el caso de que llevara a los partidos políticos a decir que era el que estaba figurando en las listas. Y a última hora salen con una elección pues en base a consensos que no fueron llevados a cabo en comisión política. De hecho, el diputado Gallego dijo en un tuit, escribió en un tuit, de que se habían deliberado las razones por las que se había electo al fiscal y que iban a defender esa elección. Y eso es falso. En ningún momento en la comisión política se advirtió el tema de la vinculación partidaria de la obra fiscal. No tengo nada en contra de ello y será la Sala de lo Constitucional quien juzgue si eso es o no inconstitucional. Estamos hablando de que si se evaluó o no el tema de su vinculación partidaria, porque puede que no exista y que simplemente era una relación laboral como se ha dicho, eso no lo voy a determinar yo. Pero esos elementos no surgieron en la comisión política. Una relación laboral no significa que hay una afiliación partidaria, y hay que ser honrado. Tampoco surgió dentro de la comisión política una deliberación, que si bien he dicho yo, era el segundo mejor evaluado en mi propia investigación, pero es solo la mía, eso no determina nada, en mi baremo. Pero los demás partidos políticos no presentaron una evaluación en la que dijeron de que realmente era el mejor evaluado. Puede que yo estuviera equivocado y realmente no fuera el mejor evaluado y aún así resultó electo. Entonces en la comisión política esos elementos no se virtieron y eso me llevó a mí a decir que era inconstitucional ese proceso. De hecho, en ningún momento yo señalé, hasta que no salieron las fotos al final de esta elección, el tema de la vinculación partidaria, sino más bien el tema del procedimiento que se realizó. Ahora el tema de las fotografías con el candidato presidencial y esos otros elementos que yo en su momento no señalé, ahora será la Sala de lo Constitucional quien tenga en sus manos valorar si esta es una real vinculación partidaria que podría influir en las decisiones del fiscal o no. Ahora, en determinado momento tú te abstuviste de votar, pero hay que ser honrado. Tú dijiste, no es que yo no esté a favor de la persona, porque a título personal yo lo tengo que decir, Raúl Melara es una persona que me merece mi respeto, yo lo he visto como profesional y ha sido una persona muy seria y las expectativas hacia él son muy grandes y obviamente yo estoy muy pero muy seguro que él le va a dar seguimiento a un trabajo excepcional que Douglas Meléndez hizo, yo estoy muy pero muy seguro de eso. Ahora, en determinado momento tú no acompañaste esa votación, pero tú dijiste, yo no es que estoy deslegitimando al personaje, al actor, me merece mi respeto, pero no el procedimiento. Tú te referías a que no se había deliberado porque de pronto seguro tú te diste cuenta, se valoraron otras causales, como por ejemplo se dijo, mire, es que en la depuración de la lista no venía contemplado. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, lo que tú has dicho es lo que yo manifesté incluso en el pleno y les dije, bueno, yo no me quiero pegar a una agenda populista, es decir, con decir que no estoy de acuerdo a todo, quiero caer bien con la gente, ¿verdad? Y como la gente está descontenta con la clase política, entonces si yo me opongo a todo voy a quedar bien. No es esa mi lógica. Y les leí un fragmento de una resolución, una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que se debe deliberar sobre los perfiles y definir por qué se elige a uno de los candidatos
sobre el resto, motivar motivar esa decisión. Esto va en detrimento también de los mismos candidatos, que cualquiera de ellos podría interponer un recurso de inconstitucionalidad o incluso un amparo por ver afectados también sus derechos al elegir a una persona en comisión política a la Asamblea Legislativa y no decirles a ellos por qué la persona que se eligió es mejor que cada uno de ellos. Esos son los elementos que yo tomé en cuenta para abstenerme de realizar o emitir un voto. Y como tú lo has dicho, sí, yo no uno en de los contra tantos la persona. candidatos que aspiraban de los 33 podría interponer Podría, un recurso, definitivamente claro que sí, podría. pero entiendo que el ISD ya lo hizo. El ISD lo está haciendo en un sentido más de la ciudadanía, en la inconstitucionalidad del procedimiento. Los candidatos, entendería yo, podrían interponer un amparo, porque han vulnerado derechos individuales de los candidatos. Pero eso es lo que yo señaló del procedimiento. Yo no tengo nada en contra de la persona, lo dije, y también creo que el doctor Melara merece mi respeto, creo que tiene el perfil adecuado para poder ostentar el cargo. Habrá que ver si esa vinculación partidaria al final de cuentas va a tener injerencia o no en su actuar. Bueno, si al final termina procesando algunos casos pendientes de funcionarios de Arena, podemos ver que realmente existía independencia y que simplemente la relación era laboral. Pero habrá que ver también qué es lo que dice la Sala de lo Constitucional. Ahora, ¿tú tienes confianza en la Sala de lo Constitucional? Porque en determinado momento nosotros conversamos, Leonardo, sobre cómo habían sido electos y en algún momento también muchos apuntalan que adolecen de los mismos yerros de la elección, donde de pronto las personas con mayor capacidad, con mayor instrucción notoria dentro de los baremos no se hicieron presentes y que fue parte también de una negociación. ¿Tú crees que la sala se va realmente a someter a hacer una valoración? De hecho, ahorita, si me equivoco, me corregís, ya vamos por el tercer mes de elección, de los cuales resultaron, y la gente se pregunta, mire, ¿y qué han dado en 3 meses? O sea, ¿qué ha sucedido en 3 meses? No vemos nosotros realmente que hayan seguido el trabajo. Es que vino vacación, pero ¿y por qué no siguieron trabajando si hay una gran mora en vacaciones? ¿Quién dice que tienen vacaciones? Es decir, ya hay señalamientos, parece que el encantamiento de la Cenicienta ya se acabó y la luna de miel de pronto de Pocahontas, no sé por qué me estoy yendo a Disneylandia, pareciera que aquí es Disneylandia donde todo se hace, no porque 2 más 2 es 4. ¿No te parece que ya es un tiempo prudencial para ver algún tipo de resultados? Bueno, cuando hablamos de confianza, yo creo que la confianza no es algo que simplemente se gana, entrega. no se gana. La confianza se gana. Y la forma en la que se ha dicho que se va a evaluar a los magistrados es en base a su trabajo. Por sus resoluciones los conoceréis, se había dicho. Y es en ese sentido que esperamos, bueno, yo quiero pensar lo mejor, pues yo lo dije en algún momento. Ok, yo me opuse al proceso de elección viciado, yo me abstuve de votar, pero no todo lo quiero ver de forma negativa. Ok, fueron electos los magistrados, ya fueron electos y la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia ya está conformada. Lo que mejor puedo esperar yo para el país es que los magistrados hagan su trabajo según el tenor constitucional, que si les tengo confianza, espero que esas resoluciones vayan orientadas siempre a el tema de justicia, que se apeguen al texto constitucional y vamos a empezar a ver ese tipo de resoluciones y en base a ellas vamos a definir si se les puede dar la confianza o si realmente están obedeciendo a una línea partidaria, que fue lo que se criticó. Yo lo dije, yo lo que quiero que, en el mejor de los casos, es que se demuestre que yo estaba equivocado, que todas aquellas denuncias de reparto de cuotas que yo había dicho, de que algunos de los candidatos respondían a intereses partidarios, que eso quede desvirtuado cuando esta Sala de lo Constitucional, sin importar quién es el que va a ser procesado, sin importar cuáles son los casos que llegan al conocimiento de esta sala, esas resoluciones vayan orientadas, aunque afecten intereses particulares de partidos políticos o sectores económicos. Y en ese sentido podemos decir, esta sala realmente es lo que el pueblo salvadoreño merece. Una prueba de fuego, el recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado en contra de la elección del fiscal. Habrá que ver también el tema de la... Bueno, pero hay ya otros recursos que estamos a la espera de qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, las reformas y el veto a las del GAFIT, número 1, el lavado de dinero. Y también el otro tema que es más que establecido y que se está planteando dentro de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, dentro de la Sala de lo Constitucional, es el conocimiento del CITRANS que quedó en la suspensión del acto reclamado. Es decir, hay varios recursos, varias demandas que... Sin contar los que se acumularon en el tiempo que no hubieron magistrados. Y eso, bueno, el tema de la mora también, o sea, no solamente el tema, el sentido de las resoluciones, sino la celeridad que se le dé a los procesos y no permitir que se vayan acumulando esos procesos
en razón del tiempo que no se tuvo una sala conformada para poder darle trámite y también cumplir con que, valga la redundancia, pronta y cumplida justicia, que no solamente es se queden palabras resoluciones románticas, justas, sino que también sean prontas. Y es el tema de la mora, es otro tema que también tendrán que abordar, que no fue responsabilidad de ellos, porque era la Asamblea quien se atrasó en elegir, sí, pero la responsabilidad de la sala es resolver, así es que esperemos que esta sala pues realmente responda. Ganarse en los bonos navideños que se recetan, ¿verdad? Y a mediados de año. Leonardo, ¿cuál es el problema del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Carlos Avilés, que en determinado momento estableció, por ejemplo, su descontento hacia las candidaturas no partidarias? Trastocó el sistema político en alguna medida, manifestó, pero ¿cuál ha sido el beneficio real que ha dado al país? Yo no lo veo, no veo la necesidad que esto ha traído acá a nuestro país. Es decir, ¿cómo le responderías tú a una persona que está apuntalando contra las candidaturas no partidarias y que su esencia más próxima al ejercicio mismo democrático de elección, que el poder, demos todos gracias, poder etimológicamente reside en el pueblo y que pueden no solamente por un instrumento, un transporte de un partido político, sino exigirle a un candidato, sea quien sea, y en tu caso no partidario, cuál es el problema sobre este ejercicio democrático? ¿Cómo le responderías tú, que has sido históricamente el primer candidato y el primer diputado no partidario electo? Bueno, primero decirte que pues el licenciado Carlos Avilés merece todo mi respeto. Abordamos este tema y yo dije, bueno, que al final terminaba legitimando un resultado que había establecido en el baremo, pero más allá de esos señalamientos que pueda haber hecho él y ponerme a decir yo de que él no es una persona idónea, no. Creo que ya la sala, como te dije, está conformada. Tuve la oportunidad de saludarlos a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional en un evento por el aniversario de la Constitución y les expresé personalmente mis mejores deseos de éxito. Eso fue antes de la última sesión plenaria, cuando se celebró el aniversario de la Constitución, que también lo celebró la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces tuve la oportunidad de saludarlos. ¿Y crees que realmente nos asiste el derecho de celebrar el aniversario de la Constitución cuando para muchos, mi altura no me lo permite, dicen que se la pasan por el arco del triunfo, arrancando por los diputados de la Asamblea, algunos diputados de la Asamblea? Realmente sí es una contradicción. Creo que sí hay que celebrar el aniversario de la Constitución. Que quienes deban celebrarlo sería doble moral, pues estar celebrándolo y estar violentándola. Sí. Pero de que hay que celebrarlo como país, creo que es una de las mejores constituciones que tenemos. Pero bueno, volviendo al tema, te digo, tuve la oportunidad de saludar al licenciado Avilés y a todos los magistrados y decirles que los felicitaba realmente, pese a que no estuve de acuerdo con el proceso, por supuesto, pero que los felicitaba y que les deseaba lo mejor, porque al final de cuentas, el éxito que tengan, particularmente como magistrados, es un éxito para el país. Sobre el pronunciamiento que hizo el licenciado Avilés por las candidaturas no partidarias, que es un pronunciamiento respecto a su creencia muy particular, a su concepción muy particular. El problema es que en el eventual caso se conozca ante la Sala de lo Constitucional el tema de la constitucionalidad o no de las candidaturas no partidarias, él tendría que recusarse. Ese es el único inconveniente, porque ya prácticamente ha adelantado criterio. En ese sentido tendría que recusarse. Sin embargo, eso no significa, y soy honesto acá con el pueblo salvadoreño, que las candidaturas no partidarias realmente no puedan ser inconstitucionales. Si la sala expone argumentos y dice que la sala anterior pues se excedió en sus facultades y violentó la Constitución, esta sala tiene toda la facultad de revertir esas. Argumentos valederos. Como argumentos, por supuesto, valederos. Yo no estoy defendiendo realmente las candidaturas no partidarias solo porque hay que defenderlas o porque yo soy el diputado no partidario. Si realmente esto violenta la Constitución, pues ni modo, pues hay que buscar los mecanismos que ya la Constitución establece y que no la violenten. Pero que se venga a arremeter contra las candidaturas no partidarias solo porque se considera que esto es una amenaza al sistema político, entonces pues eso ya lo valoraría ya la población. Sí, y solo para efectos de utilidad práctica, que no vaya de pronto a venir un desheredado mental a decir, es que mire, el día de mañana si declaran para las candidaturas no partidarios, Leonardo Bonilla prácticamente se quedaría sin curul. No, señores, porque hay derechos adquiridos. Es que este es un tema porque a mí me interesa que de pronto hay gente que con un pedazo de semita y una Pepsi empiezan de pronto a esperar
esperar a ver qué es lo que va a suceder. Y si el día de mañana la sala declara inconstitucional esto, señores, si se podría dar que a título personal con un posgrado en Derecho Constitucional no lo acompaño, pero Leonardo Bonilla se va a quedar sin curul. No, señor, no es así. Se tendría que aplicar hasta la siguiente elección. Ahora, Leonardo, un rotativo consignó magistrado Avilés llama engendro a Bonilla, diputado no partidario. ¿Tu opinión? No, bueno, eso ya lo he contestado en miles de ocasiones, pero realmente... Pero no en este set y en Año Nuevo. Creo que me lo preguntaste la última vez. Pero en el anterior set, entonces ahora yo creo que pues Año Nuevo... Vida pero igual, nueva. Creo que, como te digo, mis respetos para el licenciado Avilés, pues yo creo que esas declaraciones quedaron en el pasado, en algún momento pues no dejaron de generar alguna incomodidad. ¿Fueron desafortunadas? Sí, por supuesto, y creo que pues fueron al tenor de algún descontento, ¿verdad? Quizás porque no di mi apoyo. Yo les expliqué también a la licenciada Torrento que pues me apego al deber ser, pero igualmente les deseo lo mejor. Él no ha hablado... y no es una cuestión personal, igual que con el doctor Melara. Sí. No es una cuestión personal. El hecho de que yo no haya dado un voto en la elección de magistrados, en la elección de fiscal, no es porque yo los conozca y crea que son las peores personas de este mundo. Y si no, pues yo diría lo que les conozco. Fue por el procedimiento en ambos casos. ¿Él no ha conversado con usted en privado? En privado no, los saludé, como te digo. Una vez lo felicitó, él no le dijo absolutamente nada de eso. No, como no habla. Porque él puede pensar que usted lo está felicitando porque lo llamó engendro, entonces... No, de hecho sobre las declaraciones él me dijo, no, mira los medios de comunicación. Transversal. Y realmente, pues como me ha pasado a mí y como eso fue, yo no oí el audio, pues al final no es un tema que me interese mucho, pero al final creo que es un tema que yo lo voy a dejar en el pasado, no creo que pueda estar yo señalando al funcionario por algo que dijo. Listo, aguántame un ratito, vamos a hacer la primera pausa, señores, esto es El Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aida a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Vamos a cerrar este ciclo de la elección tanto del señor fiscal general de la República, porque son muchísimas las expectativas de un gran profesional, y lo digo a título personal, como Raúl Melara, y que se esperan ciertamente muchísimas cosas y que siga esta dinámica. Vimos nosotros, por supuesto, en la cobertura que el Noticiero 1 le dimos al recorrido del fiscal general. Inmediatamente el fin de semana arrancó
dando una cobertura a todas las subregionales y regionales de la Fiscalía General de la República del área metropolitana, y esta semana ha dado seguimiento a las demás. Es decir, el contacto ya con los empleados que estaban trabajando incansablemente. Como abogado penalista que soy, puedo dar fe que han estado trabajando Fiscalía incansablemente sábado y domingo, y no porque hayan turnos, sino que obviamente trabajando los casos. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? ¿Qué le podría usted decir al doctor Melara Granillo, a Raúl, con relación a lo que espera El Salvador? Bueno, lo mismo que le dije a los magistrados, que en este tiempo en el que los salvadoreños no creen ya en la clase política o en los funcionarios en términos generales, porque pues hay elecciones de segundo grado que establecen cargos para funcionarios con diferentes perfiles, el pueblo salvadoreño ya no cree en los funcionarios. Estos funcionarios que han sido recién electos tienen la oportunidad de convertirse en héroes para el país si realmente dejan de lado cualquier interés político partidario o cualquier interés económico. Que se dijo de que había reparto de cuotas, que se dijo que los partidos políticos ponían a la gente que querían para que garantizara sus derechos y cuidara de sus intereses, pues bueno, eso puede quedar desvirtuado con el actuar del ahora fiscal. Que se habló sobre la vinculación partidaria, bueno, ese tema le corresponde a la Sala de lo Constitucional definirlo, pero mientras se ejerce su cargo puede desvirtuar eso teniendo una actuación imparcial, una actuación independiente y una actuación con valor. Se preguntaba mucho antes de la elección cuál es el perfil que el pueblo salvadoreño define o espera de un fiscal, y yo hablaba de 3 elementos básicos: el tema de la capacidad, que se mide por una serie de elementos como lo son la misma formación académica, su trayectoria profesional, el tema de si ha hecho alguna investigación, entre otros elementos, definir la capacidad, pero también definir la moralidad, el tema de si ha sido cuestionado Tribunal de Ética Gubernamental, si tiene procesos en la Fiscalía, si tiene otro tipo de procesos que permitan advertir que no es una persona que tiene la ética o la moral para ostentar el cargo. Y otro elemento muy importante, que de nada serviría tener los 2 anteriores si no se tiene el tercero, y es el valor. Y cuando hablo del valor, pues es tocar aquellos estamentos políticos, empresariales, siempre y cuando hayan transgredido la normativa penal, y que vaya el fiscal en persecución del delito, independientemente de, como se ha dicho acá en El Salvador, que se persigue al descalzo, pero no se persigue a aquel que puede pagar la justicia, que aquí el valor vaya en detrimento de la criminalidad. Y, por supuesto, que lo dije anteriormente, que si el actual fiscal procesa a funcionarios, exfuncionarios, a empresarios y a cualquier persona, indistintamente del partido político al que hayan pertenecido, hayan estado vinculados, eso le va a dar mayor transparencia a la obra fiscal. Ahora, cambiando un poquito el tema ya de la elección propiamente y del trabajo que se viene. El pasado fin de semana vimos nosotros donde la Fiscalía General de la República, ya los últimos, el viernes particularmente, en la administración del ex fiscal Douglas Meléndez interpusieron 2 demandas, 2 acusaciones en los juzgados de San Salvador, amplificando también la cantidad de delitos, pero también los acusados. El famoso caso El Chaparral, que ha estado en la clandestinidad o en la impunidad o en el oscurantismo por muchos años, vimos ciertamente donde ya tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Funes Cartagena y compañía. Y es que vimos nosotros en su momento donde también hubo obviamente un lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, se hicieron investigaciones puntuales de traslado de dinero hacia ciertos paraísos fiscales, donde la Fiscalía General de la República se tomó a bien en su momento una investigación de esta naturaleza, pese a que por no ratificar las reformas del GAFIC se limitó este tipo de investigación. El Chaparral fue una obra que hasta este momento no se ha terminado, que va a costar alrededor de 200 millones adicionales a lo que en su momento había sido planteado. El señor Funes, la 21ª vez que me acompañó a una entrevista, lo defendió a capa y espada. De hecho, yo lo cuestioné y le dije: ¿a cuenta de qué usted le tiene que estar diciendo al fiscal que no tiene nada que estar investigando? Yo me recuerdo de ese tema muy puntualmente. Ahora nos damos cuenta algo que el Faro ya había publicado, que Factum ya había publicado, pero que el fiscal está llevando
a los juzgados. Y es que es lamentable, Leonardo, que en 8 años el único entrevistador en este país que cuestionó ampliamente a una persona como Funes, Saca, Luis Martínez, Sigfrido Reyes, compañía, fue tu servidor. Y los demás, ¿por qué salen mencionados en los audios de la revista Factum? ¿Por qué salen mencionados en los corridos de los órganos judiciales, en audiencias públicas? Esa sería la gran pregunta. Pero bueno, vámonos a los hechos. Tu opinión sobre el destape a la corrupción del Chaparral. Bueno, el Chaparral creo que es uno de los casos emblemáticos. Digo uno de los casos emblemáticos porque hay una serie de casos de corrupción a gran escala que se han dado en los últimos años. Estamos hablando de 25, 30 años y hay unos que no se conocen todavía, pese a que el tiempo haya pasado y las investigaciones nunca surgieron. El caso de Chaparral es un caso de cinismo. Creo que la corrupción en algún momento lo que ha buscado es ocultarse lo más que se pueda. Y es por eso que existe el tema del lavado de dinero. Si la corrupción no fuera algo que se buscara ocultar de una manera tan aferrada, pues creo que el dinero no se lavara, se tuvieran las cuentas y nadie investigara porque no interesara el tema de la corrupción. Pero el tema del Chaparral creo que trascendió los límites del cinismo en el tema de corrupción. Hemos visto cómo las investigaciones periodísticas, como tú lo decías, el Faro y Factum, muchas veces quizás tienen mayor información que la misma Fiscalía. Y eso es lamentable, pensar que esa información se está obteniendo, pero que la Fiscalía quizás no la tiene. Y en algún momento quizás la Fiscalía tenga que en algún momento recurrir a un medio para poder obtener esa información. A veces la Fiscalía no quiere investigar, como el caso de Luis Martínez, que ya vamos a hablar de eso. Creo que en el Chaparral, si no me equivoco, fueron alrededor de 35, 45 millones que se le dieron al presidente Funes, al expresidente Funes, según las investigaciones, por supuesto, no son datos que a mí me consten, y que fueron a parar a Panamá. La obra fue inconclusa, salió más cara de lo previsto y a esta fecha no tenemos resultado para el país. Eso solo es el tema del Chaparral, pero hay otros temas que están en investigación. Bueno, también surgió el tema, ya con detención provisional, entiendo, Macafé, por este tema también, porque él fue uno de los que estuvo impulsando mayormente este tema. La relación Celas-Taldi y cómo esto fue en detrimento de... Y fue a Costa Rica a negociar los sobornos que se iban a entregar según la acusación. Y han surgido nombres que conocemos, pero creo yo que en este entramado hay una serie de cabezas que deberían de rodar. Habrá que ver qué arrojan las investigaciones y habrá que ver si en algún momento comparece ante los tribunales salvadoreños el expresidente Funes y qué pueda decirnos de esto. Creería yo que lo que sabemos quizás será solo la punta del iceberg y no sabemos si este problema realmente sea más grande y cuánto le ha costado a El Salvador en el periodo del FMLN. Ahora, es complicado porque los salvadoreños prácticamente estuvimos manteniendo no solamente a la primera dama, sino que, ¿cómo le llamaríamos? La segunda dama. No sé si a la señora Ada Michelle Sigüenza, como conocida como la Michi, y a toda su familia. Y es que en estas investigaciones son más que claros cuando se advierte, Leonardo, sobre la existencia de un spa que había sido articulado precisamente en una vivienda remodelada y adquirida directa o indirectamente por este señor Miguel Menéndez Mecafé, y que aquí surgió precisamente esta sociedad para transferir fondos al extranjero hacia Panama Paper y hacia otras cuentas de paraísos fiscales. Este entramado que hoy por hoy ha sido presentado en la Fiscalía General de la República es complicado por cuanto en el pasado la revista Factum, los periódicos digitales, tanto El Faro como vemos nosotros diario1.com y todas las investigaciones que se han estado realizando ya lo habían advertido, pero también vemos nosotros todas actos de corruptela que se habían estado dando y obviamente de un saqueo de la cosa pública del Estado. Bueno, creo que esta ha sido una forma tradicional de los últimos gobiernos para poder corromper al Estado salvadoreño, para bien o para mal. Los mismos que ahora están evidenciados por actos de corrupción fueron los que en algún momento abrieron la puerta de la transparencia. Fue el mismo expresidente Funes el que se llenó la boca diciendo que iba a luchar contra la corrupción y a velar por la transparencia, y de alguna manera el Instituto de Acceso a la Información Pública y otras herramientas permitieron que se fueran conociendo caso por caso. O sea, ¿usted cree que era el demonio vendiendo escapularios?
Por otra parte. Es decir, que él no predicaba con el ejemplo, No, por era supuesto. igual o peor que los que acusaban. Por supuesto, y eso lo estamos evidenciando. Y será en la condena, si es que resulta la condena, pues que podamos advertir esto. Todavía se puede presumir la inocencia. Habrá que ver si enfrenta el proceso. ¿En serio? Bueno, digo yo que se debe. O sea, la ley así lo dice, pero bueno. La ley así lo establece, pues, aunque no querramos creerlo. Pero el tema de que también el expresidente Funes cuestionó al expresidente Francisco Flores, volvió esto una cacería de brujas, porque esto ya se volvió personal, ya se volvió una venganza, y ahora resulta que también está metido en la misma historia. El otro problema que le causa al pueblo salvadoreño no solo es la misma pérdida de dinero. Yo creo que la corrupción debería en algún momento ser considerada como un delito de lesa humanidad. Esto cuesta vidas al Estado, al pueblo salvadoreño. O lesa patria. ¿Cuántas personas han muerto en hospitales porque no tenían un medicamento? No estamos hablando de una cirugía mayor porque no habían instrumentos, estamos hablando de un medicamento que no lo obtuvieron. Estos son elementos que hay que valorar. Se hace incluso una broma sobre el tema de la señora Ada Michelle Guzmán, que es una obra pública porque fue construida con fondos del Estado. Y esas son bromas que a cualquiera le pueden dar risa, pero al final estás llevando la corrupción a casos extremos. Le hicieron operaciones, entiendo yo, de senos y no sé qué otras cosas, que solo con el fondos presidente públicos. ha degustado las mieles del placer, ¿verdad? El tema del Ferrari que nunca se aclaró, y yo sigo creyendo que fue el expresidente Funes el que se fue a estrellar, y a mí no me ¿no cree usted la versión de que amarrándose la cinta de los zapatos mocasines solo que no manejando cinta? fuera? Pero más allá de llevar este tema a estos niveles y querer yo cuestionar, a mí lo que realmente me genera indignación es el tema de cómo la corrupción ha cooptado al Estado, casi en su conjunto. O sea, comenzando desde la esfera en la que el Ejecutivo es el que debe garantizar los derechos de la ciudadanía, de alguna manera, pues porque los órganos de Estado son complejos, pero el Estado ha sido cooptado por la corrupción. Creo que de alguna manera el hecho de que el FMLN haya llegado al poder, que tal vez no fue positivo en muchos aspectos, en el tema de que la corrupción se destapara, era importante, porque si Arena hubiera continuado en el poder, creo que no supiéramos a estas alturas nada. Así que ese es un elemento importante que hay que rescatar. Pero ¿no cree usted que indistintamente que el FMLN haya llegado al poder, al final se pegaron Mauricio Funes y compañía un tiro ellos mismos en el zapato? Por supuesto. Y es que usted recordará, por ejemplo, ya vamos a hablar de eso, que muchas de las acciones que estamos viendo nosotros ahorita se articularon como un boomerang por tratar de dañar al otro, es decir, el veneno que alguien se toma esperando que el otro se muera. Usted recordará, por ejemplo, en los viajes del ex magistrado Rodolfo González y Belarmino Jaime, que pidieron precisamente por iniciativa de ellos quiénes los habían pagado, y ellos dijeron, mire, yo no tengo ningún problema, dé a conocer esta información, y al dar a conocer la información se dio cuenta que ellos mismos de su bolsilla lo habían pagado, pero dijo, magnífico, hoy abramos esa solicitud para todos, y hasta se empezó a hacer auditorías de mediano mandato. ¿No cree usted que al final esto se degenera por hacerlo personal, querer dañar al otro, y al final no se pusieron a pensar que saliendo de su mandato estaban abriendo no una puerta sino que el portón? Se dice, echa la ley, echa la trampa, el que escupe para arriba le cae en la cara. Pero esto lo he aprendido últimamente en la Asamblea Legislativa, porque ahí que todo el mundo ya sabe, y hemos visto, hemos advertido cómo en la experiencia que hemos vivido en estos años se han clavado el puñal ellos mismos. Y es que evidentemente eso sucedió. Mauricio Funes se clavó él solo el puñal porque él cometió un acto de venganza. Creo que el tema de Francisco Flores ya todos sabemos cuál era el inconveniente que había por el tema de que Mauricio Funes salió de un canal de televisión a raíz de una supuesta petición del expresidente Flores, y esto llevó a que el expresidente Funes investigara a un expresidente que no era el inmediato, sino uno anterior, por casos que eran quizás menores que el colega Tony Saca, que acababa de salir de la presidencia. ¿Por qué no? Si iba a arremeter en contra de la corrupción de Arena, investigó todo el tema de Casa Presidencial 20 años atrás, comenzando por su antecesor, que era la información más fresca y que por supuesto hemos advertido era la más grave. Pero siempre, si usted se recuerda, decía, mire, los 20 años de Arena, y arrancaba sobre los presidentes, pero siempre se saltaba al señor Tony Sack. ¿No se acuerda usted de eso? Por supuesto. Yo lo decía cada rato, yo me canjeaba un montón de enemistades. Una cosa es que el salvadoreño pida justicia y que venga un presidente a decir, sí, aquí están las investigaciones de Casa Presidencial que demuestran que este
y este expresidente hicieron esto y esto. Sí. Y otra cosa es que individualicemos y cometamos Sí. actos de venganza que después llevan a que se nos revierta la situación en contra. Creo que pues de alguna manera pues, es una lección aprendida que debe de tener un funcionario público. Habrá que ver qué determinan las investigaciones sobre el aún presidente Sánchez Serén, porque también parece que está vinculado a parece ahí casos. Que no toca más las mañanitas también, el profe, vea. Sí, ahí se ha hablado, bueno, en la Fiscalía se hizo una investigación donde la administración de Funes, él ayudó a lavar desde sus propias cuentas alrededor de unos 20 millones de dólares aproximadamente, como dijo la Fiscalía. Ahora, vámonos al hecho mismo de los audios filtrados por la revista Factum. A mí me parece muy interesante, Leonardo, porque en algún momento me recuerdo una vez platicando con una persona, me decía, es que mira, lo que pasa es que todo el enojo de Funes contra el señor Flores es que este lo violó chiquito. Y yo le decía, no fue eso, lo que pasa es, usted yo le acaba de decir, fue un tema en su momento, y yo llamo a la reflexión, pues porque esa no es la realidad que se llevó a cabo, ni en el Río, ni en algún otro lado. Fue un tema de televisión, cuando él trató en algún momento de venir y limitarlo, como sucedió en su momento con su servidor también. Pero obviamente yo sobre ese tema ya Dios se encarga de hacer eso. El tema es que parece que se unieron dos personas, en el caso del señor Saca, porque también tuvo injerencia, al parecer en la expulsión cuando había perdido en el 2009 del Partido Arena. ¿Cuál es tu opinión? Porque en estos audios se dejan claras dos personas. Porfirio Chica ligado a los medios de comunicación y Lafit Fernández, donde se le dice en estos audios, y que siguen saliendo, si se dio cuenta antes de venir acá, se filtraron otros audios en los cuales ya no solamente el señor Mecafé habla con Funes, y Funes le dice que Herbert Saca se lo estaba bajando con el precio de los carros. La primera pregunta es, señor presidente, si esto es así, ¿y de dónde sacaba dinero para comprar carros, cosita? O sea, esa sería la primera pregunta, papito chulo. ¿Y de dónde sacaba? Si usted mismo se está metiendo el puñal. Pero bueno, para variar, lo va a negar y lo ha negado siempre. El tema de todo esto es, ¿qué opinión te merece un entramado que el señor Flores, esto no lo justifica? Él declaró en la Asamblea Legislativa como reo confeso que recibía fondos de Taiwán. ¿Cuál es tu opinión? Hasta la gente de los medios de comunicación metido en todo esto. Mira, tengo opiniones sobre temas que conozco, y el tema de las declaraciones del expresidente Francisco Flores y el proceso que fue público. Sobre los audios, pues he pasado tan ocupado que he escuchado algunas partes de los audios, no he terminado de entender y no me he interesado mucho en ese tema, tengo un montón de cosas que hacer. No te podría dar realmente una opinión porque honestamente no he escuchado los audios y puedo decir algo que no es. Lo que sí he podido advertir es que en el tema de Francisco Eso Flores, lo he aprendido últimamente en la Asamblea, que cuando no quiero opinar de algo me dicen... Lo que pasa es que no te puedo hablar, realmente no he escuchado los audios, porque si los ponemos acá, te digo, los analizamos y te digo qué pienso que vamos a perder de tiempo, los audios. Pero honestamente no me cuesta, y escuché algunas partes, pues, pero se ve cómo hay un entramado para poder hacer caer a alguien. Y eso definitivamente está evidenciado, ahí no hay nada que decir, no era la idea hacer justicia, no era una reunión de casa presidencial, no era ante los tribunales, era una reunión en secreto, no sé por qué hasta ahora salen esos audios, quién grabó, pero obviamente existía ya una mala fe en ese sentido. Pero será la justicia la que al final de cuentas terminará. Pero ¿cómo quedan estos actores? Porque si usted se recuerda, y muchas personas quizás de pronto no se han puesto a pensar esto, y es que este entramado arranca desde la Asamblea Legislativa. ¿No se acuerda usted aquella subcomisión del pajarito que se investigaron? Es decir, cómo queda Francisco Merino, Guillermo Gallegos, Claudia Herrera, esta gente que atacaron, que conformaron una subcomisión que para empezar no tenía ningún tipo de trascendencia ni legalidad. ¿Cómo quedan estas personas que se prestaron, además de este señor Funes y Saca, y que le dejaron ir el aparato del Estado? Pero es que eso dependerá. Y ahí regresamos al tema de Sala de lo Constitucional y regresamos al tema del fiscal. Dependerá del funcionamiento de las instituciones, porque aquí estás mencionando nombres, estás mencionando supuestos, pero si estos supuestos, estos nombres, estos audios nunca se vierten en los procesos judiciales en donde se deben llevar a cabo estos procedimientos,
las investigaciones nunca van a llegar a su curso, se van a quedar en el simple morbo, los vamos a discutir acá en esta entrevista, después me van a preguntar en la próxima, y el pueblo salvadoreño va a conocer una serie de elementos que nunca se van a vertir en las instancias correspondientes. Será en la Fiscalía y será la investigación que de manera seria haga la Fiscalía que puede llevar a desentramar esta situación y a que se responsabilice individualmente a cada una de las personas que escuchamos en los videos, a que incluso los diputados que conformaron la subcomisión puedan dar cuenta de qué escucharon, de qué saben y si están incluso involucrados también en algunos actos de corrupción ellos mismos. Pero si las instituciones funcionan, si las instituciones no funcionan, vas a seguir viendo Factum, vas a seguir viendo El Faro, vas a tener información de primera mano que nunca se va a vertir en las instancias correspondientes. Así es que si las instituciones funcionan, creeré yo que vamos a ver al diario1.com, pero nunca vamos a ver a la Fiscalía. Tu opinión sobre el vaciado de teléfono, las llamadas y las bitácoras y el tema de los WhatsApp, donde el señor Funes mantenía con el ex fiscal Luis Martínez una relación, al igual que una triangulación con el señor Saca, de reuniones donde sale el tema del chaparral o el tema de la tregua. Y el señor Luis Martínez llegó a la sección de probidad a aceptar que él recibía $15,000 mensuales de Casa Presidencial. ¿Tu opinión? Ese es otro de los temas que, pues, al final de cuentas tiene que pendiente la Fiscalía. Se cuestionaba al ex fiscal Douglas Meléndez porque no había investigado el tema de los sobresueldos. Y hay un debate. ¿Y por qué te hablo de los sobresueldos? Porque estamos hablando de que Luis Martínez recibía de Casa Presidencial. Si Casa Presidencial no es una dependencia que tenga que tener injerencia directamente en la Fiscalía General de la República. Se supone, y el deber ser dice, que la Fiscalía es autónoma y puede incluso investigar al Ejecutivo, tiene toda la facultad. Pero desde el momento en que tú das un sobresueldo de Casa Presidencial a la Fiscalía, lo que estás intentando es manipular el tema de la administración de justicia desde la sede fiscal. El anterior fiscal Douglas Meléndez tenía pendiente las investigaciones de los sobresueldos y se había armado un debate sobre si el sobresueldo era un acto de corrupción o no. Y porque los funcionarios pues no ganan lo suficiente como para poder realizar una labor sin tener que corromperse, porque no ganan lo suficiente. Entonces el sobresueldo se vuelve justificable. Pero esos sobresueldos no tenían descuentos de renta, entiendo yo. Y ahí puede configurarse un tema de evasión fiscal. Y la evasión fiscal al final termina tampoco se amparaba corrupción. con una partida presupuestaria, tampoco había un contrato, no también un marco legal no existía, que permitiera claro. eso. Ahora, el ahora fiscal tendrá que dar también un punto de vista sobre el tema de los sobresueldos, si habrá investigaciones, porque vemos cómo uno de los casos en los que hubo sobresueldo pudo servir para manipular a la Fiscalía. Vimos en un video cómo McAfee, entiendo yo que era él, le depositaba, pues, todos entendemos que no fueron flores, en el saco al ex fiscal Luis Martínez también. Ni tampoco pases para ir a ver un concierto. En ese sentido se condenó al ex fiscal, pero no se dijo nada de McAfee. Es que aquí se está buscando siempre al corrupto, pero no se castiga tampoco al corruptor. Ahora, quizás, Leonardo, separarlo, yo estoy completamente de acuerdo y yo lo he explicado acá abiertamente que los sobresueldos son constitutivos de delito penal. Yo lo he dicho abiertamente y eso es una deposición de mi persona con conocimiento de causa como abogado penalista que soy, entre otras áreas. Pero el caso del señor McAfee con Luis Martínez, si era el caso, ese es soborno, porque ya es una institución muy diferente, un funcionario público, es decir, eso ya reviste una calidad tan alarmante que el Ministerio Público, que debe de tutelar los intereses del Estado y de la sociedad, esté en la jugada. Y más que todo, Luis Martínez fue representante del GAFIT con el lavado de dinero y él andaba en la jugada. Mire qué belleza, ¿verdad? Bueno, es que esas son las situaciones que nosotros hemos empezado a valorar en el tema de la lucha contra la corrupción. Y es ahí donde la transparencia se vuelve una herramienta importante. Si estos sobresueldos hubiesen sido justificados de manera que se pudiera demostrar que eran necesarios para cubrir algunas necesidades del funcionario, le gustara o no a la población, pero se hubiera transparentado, ¿y quién hubiera cuestionado esto? Si se hubiese seguido el procedimiento de ley, ni siquiera se necesitaran sobresueldos, se hubieran hecho los incrementos respectivos. El pueblo tendría que haber dado su opinión en ese sentido, pero se hizo bajo la mesa, y eso lo que implica es que el sobresueldo es una palabra mal utilizada. Esto era realmente un soborno. Un sobresueldo, entiendo yo que es legal, de alguna manera puede crearse esta figura, pero
establecerse los mecanismos que lleven a determinar qué es un sobresueldo como tal, y un sobresueldo tiene por sí los descuentos respectivos Bueno, la de ley. doctora Rodríguez en su momento dijo categóricamente: yo recibía sobresueldos del señor Mauricio Funes. Que él lo haya negado, como todo lo niega, para variar, es otro pisto. Aguánteme un ratito, vamos a pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Me das un tamalito y platanitos. ¿Tendrás una cartulina? Bueno, casi todos. Visítanos, Mr. Donut, 24 horas. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Hola, me das plátano, huevos y frijoles. ¿Y no tendré una calculadora científica? Bueno, casi todos. Mr. Donut, 24 horas. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Queremos compartir con todos ustedes el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Producción, arrancamos. Dice así: Shafiq Handal tilda como berrinche del imperio la suspensión de visa a un diputado del partido FMLN. Diario1.com, lamentable, se ha ganado la indignación y el repudio de las masas. Y es que Guatemala dar por finalizado el acuerdo con la ONU para trabajar de la mano con la CICIG. ¿Y esto cómo se dio? Fácilmente, porque el comediante, el que contaba chistes, el presidente Morales de Guatemala, porque eso es lo que hacía antes, simple y sencillamente se le procesó al hijo y al hermano, y también se le estaba investigando a él, y eso no le gustó. Mire qué belleza. Cualquier parecido en nuestro país es coincidencia. Diario1.com, alcalde Pereira acusa de malversación de fondos públicos al director del Instituto del Seguro Social. El alcalde migueleño dijo que el Seguro Social apoyó la construcción de una obra pública que irrespeta el plano aprobado, que podría ser demolida por orden judicial. ¡Uy! Un funcionario del FMLN. Los dos, casi $8,000. Aquí voy con usted, diputado. Agarre su pedacito. Gastó la Asamblea Legislativa en construir oficinas de Felisa Cristales. Bueno, la ha invitado a Felisa Rodrigo Ávila, Juan José Martel y el diputado no partidario. Es decir, no le construían la oficina y cuando se la viene a construir, ahí viene el batazo. Diario1.com, ya le voy a preguntar, aguánteme un ratito, yo sé que está ansioso. Democracia Salvadoreña lleva sano esparcimiento a comunidades de Rosario de Mora. Los militantes también delimitaron con los líderes comunales el trabajo territorial de cara a la recta final de la campaña presidencial. Miguel Menéndez Mecafé continuará detenido por supuesto lavado de dinero y activos en el caso del Chaparral. La audiencia inicial contra Mecafé fue desarrollada el pasado 5 de enero. La Fiscalía presentó el requerimiento en donde le atribuyen 3 delitos, además de lo que ya tenía, según indicó la unidad especializada contra lavado de activos. Diario1.com, Estados Unidos reafirma su apoyo a El Salvador para combatir corrupción y crimen. Y es que el embajador Ames visitó al fiscal, el doctor Melara Granillo. Tribunal Supremo Electoral, incendio, causó daños menores en equipos de transmisión de datos electorales.
hermano de Ana Ligia Zaca, acusado de lavado de dinero, tiene plaza en la Asamblea Legislativa. Diputado, vengo con usted. Es una realidad, $8,000 en 3 oficinas, es algo normal, luego de bastante tiempo de pasar por allá por el palo de hule, sin tener curul, es decir, es una forma de hablar, ¿verdad? ¿Su opinión? Bueno, lamentable que tenga la Asamblea Legislativa que invertir más dinero en adecuar nuevas oficinas. Cuando ya había. Los diputados pues no cambian en su número, siempre han sido 84, deberían de existir 84 espacios similares, sin embargo ya todos sabemos lo que ha sucedido. Y es que las fracciones con el tiempo se fueron no es que hayan adueñando. ido creciendo, sino que se han ido adueñando de los espacios. Ah, no le creo, le agarraron cariño. Sí, creo que así como a los funcionarios que eligen, que piensan que son propiedad de ellos. O probablemente tienen las escrituras de propiedad de cada uno de los condominios construidos. Sí. Entonces, resulta que cuando yo dije, el FMLN no quiere entregar los espacios, pese a haber perdido 8 diputados, se acercaron algunos diputados del FMLN y me dijeron, ¿y qué pasó con Arena? ¿Por qué no denuncias? Me dijeron, ¿cuándo Arena se fraccionó en Gana y Arena no devolvió los espacios de esas oficinas de los diputados que se fueron a conformar Gana? Y es cierto, Arena se quedó con el mismo espacio también. Luego resulta Gana y bueno, buscaron también a dónde armar sus oficinas y se fueron a ocupar un espacio. Y ahí está que si pierden diputados tampoco entregan, y entiendo que hasta los suplentes tienen oficina, porque hay diputados suplentes que se me han acercado a nosotros y tenemos oficina. Entonces, cada vez que un partido político va perdiendo diputados, no van entregando. Sí tienen oficina. Y en la pasada elección los suplentes fueron deslegitimados por resolución de sala, pero ya tienen oficina. Qué belleza, El Salvador. Entonces, es lamentable pues esa situación. Creo que no hay un control realmente de junta directiva sobre este tema, no existe la voluntad o la fuerza necesaria para poder organizar el tema del espacio. Se habla mucho sobre la necesidad de un nuevo edificio cuando podría realmente reestructurarse el actual. Habrá que ver realmente si son las condiciones necesarias para construir. Mire, pero eso que Arena no entregó las oficinas, yo me recuerdo que el FMLN lo criticó y ahora lo está haciendo ellos también. Mire qué lindo El Salvador, ¿verdad? Interesante porque ellos le recuerdan algo que ellos mismos criticaron. Y otra cosa que te voy a decir, un dato importante, que yo desde el primer momento dije, yo no necesito que me den una oficina con muebles de lujo, yo lo que necesito es el espacio físico. Para trabajar. Donde nos habían asignado un cubículo para que llegara el equipo, teníamos muebles usados y yo no tengo ningún problema con eso. Si han gastado eso porque lo han querido, pero en ningún momento yo he solicitado que se gasten eso. Leonardo, Tribunal Supremo Electoral, incendio causó daños menores en equipos de transmisión de datos electorales. Ahí estaban papeletas y estaban también actas para transferencia de datos, así como escáner. Bien raro el incendio, ¿verdad? Al igual que los de Hacienda que se han estado dando y se pierden información. ¿Su opinión? Bueno, difícil emitir una opinión, no estuve ahí, creo que he escuchado las opiniones de diferentes políticos al respecto y nadie da credibilidad a una primera versión en la que se decía que un UPS en una maleta se había incendiado. No sé si realmente ha sido un accidente, pues ya queda la duda, ya cuando nos mienten frecuentemente, pues ya no creemos, pero igual no soy quien para decir que eso no es cierto, porque tampoco. Pero es que queda una duda, como un centro comercial. Por supuesto que queda una duda. Como un centro comercial aquí en Santa Elena que agarró fuego, ¿verdad? Y quedó una gran duda también. Bueno, hay temas de seguro. Y que después dijeron que le iban a dar. Usted, diputado, tan mal pensado, ha aprendido cosas ahí en la asamblea. Ya no voy a seguir hablando de eso. Y le dije que de pronto dijeron, mire, hay que darle más dinero a los bomberos. Todavía los bomberos lo están esperando, pero bueno. Tribunal Supremo Electoral, ya le comenté sobre el tema pero hay una noticia que me llamó muchísimo la atención y yo quiero hablar con usted. Su opinión, el alcalde Pereira no es primera vez que ha acusado a un funcionario del frente, porque lo ha hecho, es decir, el alcalde y director del Seguro Social. Su opinión, porque esto, quiera o no, es un duro golpe para el partido que esté señalando este tipo de situaciones, como en su momento Nayib Bukele señaló, si usted se acuerda, Marco Fortín de Anda, por ejemplo. Es un duro golpe, su opinión. Pero lo extraño es que estos casos no llegan a los tribunales. Y yo no veo cuál es la lógica de hacer un señalamiento en particular ante medios de comunicación o en redes sociales si no se lleva a los tribunales. Creeré yo que sería un buen gesto el llevar no solo el procedimiento, sino también las pruebas. Si el director se siente ofendido, que lo demande. Y el director también y el otro también que lo demande. Yo no puedo decir si eso es cierto o no,
Sin embargo, si hay un señalamiento es porque entiendo Pero yo no el alcalde Pereira no tendrá, vamos a dejar de creerle al alcalde. por supuesto, y tendrá que presentar también la documentación Sí. respectiva, aunque son del conocimiento público ese Sí. tipo de obras, no es de oficio que la Fiscalía necesariamente va a actuar, tiene que el alcalde llevar esa documentación, Bueno, aunque por la también no- podrá el fiscal Sí, por iniciar la noticia investigación. crímenes, claro. Shafik tilda como berrinche del imperio la suspensión de una visa al diputado Flores. ¿Su opinión? Bueno, no sé, tendría que ¿Usted preguntarle. tiene visa? Por supuesto. no no, se la no, su- a mí ¿A usted se no me se la venció ha visa. suspendido? No, ¿No se la ha no suspendido? la he renovado. No la ha renovado, que es la diferente. visa. ¿Tiene miedo o qué? Me la negaron una vez, así es que Pero hace espero que en la tiempo. próxima vez sí. No, Me cuando era- ya me la habían dado y me la niegan. Sí, pero ahora No como sé, diputado no bueno. partidario no creo que... Habrá que ver cuál es el ¿Usted cree que la razón realmente es como dijo el diputado Flores cuando dijo él, mire, yo no soy narcotraficante? No sé por qué lo dijo, porque ya se ha mencionado que en la Asamblea hay varios diputados narcotraficantes, pero bueno, yo no soy narcotraficante ni nada por el estilo, dijo él. Este tema debe de venir porque he defendido la posición de El Salvador, las relaciones con China popular. ¿Cree que por ahí viene o porque simple y sencillamente no es una persona grata para el gobierno de los Estados Unidos? Pues, o sea. Creo que la embajada emitió un informe de la cancelación de la visa del diputado Manuel Flores, sin embargo no sé cuáles fueron los elementos vertidos. Le ha expresado que por su cercanía con el gobierno de China, y no sé si esos sean los argumentos que la embajada ha planteado para su cancelación. Pues, o sea, lo que pasa es que la embajada cuando usted llega le dicen no, ¿por qué? Porque no quiero, o sea, la embajada no le anda No, es que entiendo explicando. que en el caso del diputado, Él se fue él en estaba avión. en Estados Unidos Sí, y y, allá desde le- allá le comentaron pues que no podía ingresar y que se había sido cancelada su visa. Sí. No es que no se la Es que hay extendieron. gente que piensa, Kiko, que por subirse al avión y llegar allá ya automáticamente, y ese no es cierto. Es territorio ficticio, los aviones, las aeronaves, buques, las embajadas y consulados. Entonces debe de haber, como llegó allá, porque eso no ambiguamente no se estableció, y una vez llegando allá le dijeron, mire, fíjate que no lo podemos dejar entrar, regrese a su país, pero la embajada tiene todo el derecho para... Es decir, de la misma forma en que le han dicho a la embajadora, métase donde le quepa el Fomilenio 2, también Estados Unidos le puede decir, métase, no el avión pues, pero sí le pueden decir el pasaje o no sé, donde usted quiera. O sea, ellos pueden hacerlo, diputado. Sí, pero habrá que ver, como te digo, cuáles son los argumentos que plantea la embajada, porque no han quedado claros. Sí. Es el diputado quien ha dicho que es por la relación que tiene con China Perfecto. continental. Vámonos a otro tema, y es que otra de las acusaciones en contra de ciertas personas es como un exfiscal y es el tema del ROS hacia Mauricio Funes, una raya más al tigre, ¿verdad? Y salió una caricatura de un tigre, decía, bueno, de tantos casos que ya tiene el señor Funes y que habrán por venir otros, el reporte de operaciones sospechosas en aquel programa Conversando con el Presidente, él dio a conocer de estos fondos de Taiwán, y ese es un documento primero propiedad de los Estados Unidos y era un reporte que estaba dentro de la Fiscalía como llegan todos los días, el reporte de operaciones sospechosas, sin quitarle ningún tipo de agravante a lo que el señor Flores hizo, porque él fue reo confeso, y él abiertamente dijo, sí señores, yo recibí dinero, pero yo lo endosé y lo transmití para el Partido Arena, que todavía estamos esperando, ¿verdad?, si lo van a devolver o qué es lo que van a hacer, pero estamos esperando qué es lo que va a suceder. ¿Cuál es su opinión de esto? Porque ya fue presentado y hay una gran cantidad de personas en los audios que usted no los ha escuchado. Yo no sé por qué se ponía a reír cuando le digo eso, pareciera que sí, pero no me quiere soltar prenda. Ahí dice abiertamente que César Funes, que se le iba a pagar, pero que no le dio al fiscal que sacó el RO, y todavía el señor Funes dijo, mira, ubiquémoslo en el departamento jurídico de Casa Presidencial, démosle trabajo. Ay, mire qué belleza, yo no sabía, fíjese que les daban trabajo o en la asamblea o en cualquier, la cosa es que los colocan por servirse en determinado momento a determinadas personas. ¿Su opinión sobre ese caso? Bueno, el tema de la reforma al artículo 70 de la ley general de la Fiscalía tiene mucho que ver con el tema del ROS. Correcto. Que se hizo público por parte del expresidente Funes. De la y es unidad que financiera. esa es la intención, sí, Independencia. de la independencia de la unidad financiera. De alguna manera independencia, porque pues siempre sería parte Claro. el órgano de la Fiscalía. Pero fue eso uno de los elementos que ha llevado a que el presidente Serén vetara
esta reforma. Esta reforma lo que buscaba es darle cierta autonomía, y digo cierta autonomía porque se dijo que se querían separar las funciones del fiscal general en una oficina independiente, y lo que se buscaba realmente es darle cierta autonomía investigativa. La autonomía en tema de persecución del delito siempre la va a tener el fiscal, pero desde que este reporte de operaciones sospechosas se filtró, se establecieron algunas condiciones para que pudiera establecerse esta reforma que llevara a cabo la posibilidad de que tuviera y ese reporte lo filtró el señor Funes, y en el audio no colige. Y es constitutivo de delito también, y es parte de la investigación que se le está siguiendo. Ahora se hace la propuesta de reforma para garantizar que esto no vuelva a suceder, para darle cierta autonomía investigativa a la Fiscalía por medio de una unidad en tema de lavado de dinero y otros tipos de delitos en materia financiera, y es vetado por el FMLN. El FMLN fue el que más se opuso a esto, que le traía pues beneficios al país. Ahora resulta que también nos vamos a meter en el tema del presupuesto porque los intereses para El Salvador son más caros a raíz de estar fuera de este grupo que comparte información respecto a temas de corrupción. ¿Por qué tenemos que sacar terminación nosotros? Y ahora nosotros estamos pagando los intereses. O sea, ya no es que nos estemos endeudando tanto, es que la deuda que ya tenemos ahora la estamos pagando con intereses más caros. Todo tiene que ver con una serie de hechos que se han desencadenado, comenzando por este tema de que se filtró un reporte de operaciones sospechosas, y obviamente existen sanciones por parte de autoridades internacionales. Diputado, ¿cuál es su opinión? No me vaya a decir que usted no puede opinar sobre este tema, los audios. Por favor, listo. Guatemala da por finalizado acuerdo, le voy a poner una más fácil para que vea, con la ONU para el trabajo de la CICIG. Primero al director Velázquez ya le habían impedido como no grata la visita, y ahora prácticamente terminan el acuerdo con la CICIG. Luego que había hecho algo espectacular en nuestro país, el partido Arena decía hoy que sí se necesitaba la CICIG, pero cuando ellos eran gobierno decían que no. Funes decía que cuando llegara iba a poner la CICIG, pero cuando llegó dijo que ya no se necesitaba, pero sí manteniendo obviamente con $15,000 mensuales al fiscal. Así cualquiera le dice no a la CICIG. Su opinión sobre esto, porque la CICIG cometió un grave error, solo estaba investigando nada más al presidente, fíjese, y a toda su familia. Yo tengo una opinión muy dividida en el tema de la CICIG. Si bien en Guatemala se han logrado importantes investigaciones, creo que de alguna manera una comisión de investigación que sea internacional, de alguna manera se vuelve injerencista. Y la MASIC también, en Honduras. Pues todas son dependencias de la ONU, si no me equivoco, y tienen la misma finalidad. El problema es que yo no estoy de acuerdo en la injerencia de instituciones internacionales cuando son los estados los que deberían de garantizar. Claro, nuestra débil institucionalidad lleva a la población salvadoreña a decir no, que vengan las instituciones, ya que nosotros no hacemos el trabajo, que lo haga otra institución. Pero he escuchado, no me consta, que en Guatemala también se ha hecho persecución, una cacería de brujas. Si bien el hermano del presidente y los familiares tal vez sí tengan relación en actos de corrupción, no quiero decir que no sea así, también he escuchado con algunos políticos en Guatemala que ha habido una cacería de brujas, y creo que tampoco podría utilizarse una institución internacional para estos efectos. Tengo yo mis reservas sobre el tema de la CICIG, más pienso yo que El Salvador debería de invertir en la institucionalidad. El fiscal puede hacer una excelente investigación, una excelente persecución del delito sin necesitar de una CICIG. Ahora bien, si tenemos un fiscal que se debe a un sector en particular, lamentablemente, aunque yo no comparto la necesidad de una CICIG, creeré que tenemos que abocarnos a instituciones internacionales a que vengan a hacer el trabajo que nosotros podríamos y deberíamos de hacer. Pero tengo una Pero tampoco queremos hacer, diputado. Pues, como te digo, yo tengo mis reservas, pero si en algún momento es necesario, pues debería de existir un organismo internacional que venga a darnos cátedra de lo que nosotros sabemos que debemos de hacer. Perfecto. Diputado, regresemos a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha pasado con los casos de enriquecimiento ilícito? ¿Por qué la Corte se niega a investigar estos cuando ya tiene 6 particularmente allá en presidencia? Es decir, ya llevamos 3 meses. No ha sucedido nada. De hecho, el año pasado pospusieron la decisión de determinar si venía o no la extradición del señor Funes, y hasta le pusieron reserva a las deliberaciones. ¿Cuál es su opinión de eso? Mira, yo no tengo por objetivo hacerme de enemigos por tratar de hacer lo que considero correcto. Sin embargo, a estas alturas creo que ya es
en tema de elección de magistrados, en tema de elección de fiscal, en tema de opinión sobre casos de corrupción, ya voy creando anticuerpos. No importa, si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, no es esa mi intención. En el tema del enriquecimiento ilícito y los casos que están pendientes de investigación en la Corte Suprema de Justicia, habrá que ver cuál es la correlación que permita la investigación o no de los magistrados de la Corte Plena. Pero que tienen que investigar, tienen que investigar. Tienen que investigar cuál es la decisión que se va a llevar a cabo y cuál van a ser las diferentes correlaciones, por ejemplo, en el caso de la extradición, en el caso de darle trámite también a aquellos casos pendientes de enriquecimiento ilícito, porque la conformación de la ahora Sala de lo Constitucional daba también una correlación necesaria para que Corte Plena tomara decisión sobre, 15 ya. sobre esos casos. Y el hecho de que obedezcan o no a líneas partidarias los magistrados quedará evidenciado en el tema de investigación por enriquecimiento ilícito. Ahora, 4 meses donde Providad no ha dicho absolutamente nada de las nuevas investigaciones, cuando el titular era candidato a magistrado. ¿Qué tal esa cosa? Esas son las cosas a las que yo estoy haciendo referencia. Y por ejemplo, en el caso de licenciado Sergio, creo. ¿Quién? Sergio Avilés, el que era... ¿El ahorita, el magistrado que arremetió contra usted? No. Sergio Luis Rivera. El que es de Providad. Ah, Carlos... Pineda, correcto. Perdón. Ajá. En algún momento pues yo había señalado que había un conflicto de intereses, pero no haberme ganado también otro enemigo. Sin embargo, creo que lo correcto era que él no podía participar de ese proceso. Bueno, cada vez que viene usted con sus enemigos, más los míos, son nuestros y al final felices los 4. Bueno, entonces yo no le veo ningún problema. Pero, ¿cuál fue el problema también en este sentido en la elección de magistrados? Que al salir de vacaciones en marzo, entiendo yo, había una investigación pendiente contra el diputado Guillermo Gallegos, pero al entrar, por ahí creo yo andaba la cosa, ya existía una orientación diferente a la resolución. El siguiente día que los magistrados pusieron un pie afuera, presenta misteriosamente un reporte diciendo, mire, si bien es cierto en su momento investigamos y yo dije que había enriquecimiento, pero hoy creo que no, pero lo más probable es que a saber, pero ahí vean ustedes. Eso fue lo que dijo ese señor. Entonces eso creo que de alguna manera pues genera esa incertidumbre. Ahora ya está conformada la Sala de lo Constitucional, ya queda la Corte Suprema de Justicia conformada en su totalidad y la correlación, los votos en esa correlación dirán en qué sentido va orientada la Corte Suprema de Justicia, a hacer justicia o a encubrir casos de corrupción. Perfecto. Diputado Leonardo Bonilla, diputado independiente no partidario, llegamos al final de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. No me resta más que agradecerle, muchísimas gracias por haber venido siempre en punto a esta entrevista y por supuesto haberse despertado tempranito y habernos acompañado. Muchísimas gracias, le agradezco. Bueno, ¿por qué te reís cuando decías en punto? No, y hasta me voy a, porque es al punto. Bueno. Hasta me voy a levantar nuevamente. Un placer, gracias por habernos acompañado en este nuevo año y por supuesto vamos a seguir muy de cerca el trabajo que usted pueda estar realizando y todos los tópicos que generan al interior de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias siempre por la invitación y siempre en disposición de hablar con el pueblo salvadoreño sobre el trabajo legislativo. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez. Llegamos así al final de esta su entrevista Al Punto. Si le gustó la entrevista, coméntela, señores. El resto del año será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.